Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia AUDE Oposiciones. Este programa número 46 va a ser un poco distinto. Y esto es porque en nuestras conversaciones que tenemos con vosotros a través de las redes sociales o de los emails que nos mandáis, hemos descubierto que para muchos hay algunas normas que están en los temarios que no tienen mucho sentido. Y no hablamos de aquellas que nos cuesta estudiar, como puede ser la ley de contratos, la ley presupuestaria. Hablamos en concreto de la de violencia de género que tenemos la mayoría de nosotros y la de igualdad que tenemos todos los opositores en nuestros temarios. Esto hace que hayamos querido hablar con alguien que sea experta en esta materia y que nos haga ver la necesidad, la importancia de conocer estas normas como futuros funcionarios, como futuros servidores públicos y por tanto servidores de la sociedad. Así que este programa está dedicado a la violencia de género, está dedicado a conocer algunos de sus aspectos más importantes de la mano de una de las funcionarias que ha pasado por aquí, que consideramos más brillantes y que nos puede aportar muchísimas cosas, para que al final, cuando nosotros nos sentemos a estudiar, tengamos algunos conceptos mucho más claros y sobre todo entendamos la finalidad de que estas normas estén en nuestro temario. Ya te podemos adelantar que en programas posteriores realizaremos una revisión, una de nuestras mini clases de la Ley Orgánica 1/2004, la ley conocida como violencia de género, y también de la llamada Ley de Igualdad, para que nos sea también más sencillo a la hora de estudiar. Bienvenidos al episodio número 46 de la Radio del Opositor. Con nosotros en el programa de hoy alguien que ya te sonará, su nombre es Alba Arostegui y estuvo aquí para contarnos todo acerca de la tramitación procesal. Lo que pasa es que además es experta en otra área del conocimiento, una área del conocimiento en la que nosotros nos gustaría profundizar de su mano. Alba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Queríamos hablar contigo de un término, se puede llamar un neologismo, que se está utilizando últimamente y que hay mucha gente que no lo conoce. Con este término, violencia vicaria, nos gustaría empezar nuestra conversación. Muy bien. La violencia vicaria es simplemente ejercer violencia sobre una tercera persona para que otra persona que está presenciando la agresión sufra. Uh-huh. Ejemplo clarito. Pegarle a tu hijo para que tú lo pases mal. Vale, para que la mujer o el marido lo pase mal. Eso es. Vale. ¿Qué es lo más problemático de todo esto? Que estás maltratando a un menor que no se puede defender. Uh-huh. Peor, lo estás cosificando, lo estás convirtiendo en un objeto. Cuando ya además nos ponemos en la situación de que quien está agrediendo a esta persona es su propio padre, la situación es dantesca y es terrible. Especialmente porque estamos hablando de menores indefensos y sobre todo, en la mayoría de los casos, muy pequeños. No saben qué pasa, no entienden, porque normalmente cuando tú recibes una agresión, viene motivada por algo. No, nada justifica una agresión, pero tú entiendes que, bueno, pues algo has hecho y la consecuencia es una agresión. Uh-huh. Aquí no tenemos una línea ni una consecuencia temporal entre lo que yo hago y el golpe que me llevo. A mí me están pegando para hacer daño a mi madre. Entonces es terrible y provoca unas consecuencias en los menores que no se puede ni siquiera medir. ¿Por qué este término no se ha utilizado hasta recientemente? Bueno, porque todo lo que implique violencia de género es muy reciente. Vale. Porque la sociedad es bastante reacia a implicarse en la violencia de género y a asumir que tenemos un problema que está creando asesinadas en todas partes y a todas horas. Entonces, y pues parece, perdona, nada, dime. Parece que el patriarcado es tan amplio que parece que un padre puede hacer lo que quiera con un hijo. El hijo es tuyo, pero no es de tu propiedad. Es una persona y tiene unos derechos. Uh-huh. Igual que tú no vas por la calle pegando a gente, no puedes pegarle a tu hijo, mucho menos para hacer daño a tu mujer.
Claro, eso parece, a lo mejor entre nosotras ya parece como obvio, ¿no? A lo mejor para nuestras generaciones. Lo cierto es que en las noticias no es un problema de las generaciones pues que tienen ahora más edad, sino que también sucede en la nuestra. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos un conocimiento la sociedad profundo acerca de esta materia y por qué se puede llegar a ejercer esta violencia vicaria? Porque la que conocemos tradicionalmente es la violencia que se ejerce directamente sobre la mujer. Porque tradicionalmente lo que pasaba en el hogar era una esfera privada a la que nadie debía tener acceso. Hasta hace muy poco la violencia de género no existía. Todo era violencia doméstica y de hecho era un delito perseguible solo a instancia de parte. Es decir, era la mujer quien tenía que denunciar, cosa que no pasaba. Porque además estábamos inmersos en una sociedad en la que la mujer casi nunca trabajaba y dependía económicamente de su marido. Es decir, estaba expuesta también a la violencia económica, que también existe y tampoco se nombra. Eso también pasa. Entonces, era todo como una especie de, el problema es de su mujer. Lo que pasa en la casa no se habla. De hecho, hasta hace 20 años no existía la violación dentro del matrimonio. Se daba por sentado que el marido podía hacer lo que quería porque era su mujer. No, es tu mujer, pero no es de tu propiedad. Y se ha trasladado todo esto a los hijos. No puedes machacar a un hijo, ni psicológica ni físicamente, para hacer daño a tu mujer. Que la violencia vicaria, por eso queríamos hablar contigo de ella, es que a nosotros nos resulta tan llamativa que podríamos llamarlo ya un grado, es que no sé, de maldad, de ya que raya otros niveles. Más que la maldad, a mí me parece que es un tema que en psicología se llama la frialdad emocional, que es cuando una persona es incapaz de establecer un vínculo. La gente que tenga hijos sabe lo que es un hijo. Aunque te salga un niño totalmente rebelde, un niño que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, que te dé muchos problemas, sí, es tu hijo, lo vas a querer siempre. El hecho de que tú estés golpeando y zarandeando y manipulando, que esto no lo vamos a hablar pero también pasa, manipulando a tu hijo para que no quiera a su madre, a mí me parece un claro signo de psicopatía. ¿Y está así valorado o sabemos algo de cifras, cuántas veces se produce o esta es más difícil de denunciar? Que ten en cuenta que la violencia vicaria es un término que se está prácticamente acuñando ahora. O sea, entonces yo creo que no habrá ni registros. Habrá registros de padres que pegan a sus hijos. Sí. Sí que lo habrá y las cifras no las conozco exactamente, pero sí que son terribles. Sí. Pero violencia vicaria es muy difícil de diferenciar cuando pegas a tu hijo, porque es tu forma de educar. Sí. Equivocada, o cuando pegas a tu hijo para dañar a tu mujer. Entonces son conceptos muy difíciles de acotar y muy difíciles de registrar. Pasa igual que pasa con la violencia psicológica. Es muy difícil determinar la línea entre hablarte mal, porque yo no te respete, a la violencia psicológica. Son conceptos que son muy, muy difusos. Claro, y en este caso, ¿se sabe qué tipo de reacciones tienen las madres? Pues las madres hay de todo. O sea, lo natural es proteger a tu hijo. Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, ¿esto en qué redunda? En más violencia física. Porque la tendencia de la madre, ¿qué es? A abalanzarse y ponerse en medio, de escudo. Muchas veces que lo que que hay estudios y sí que está probado, que cuando hay violencia vicaria, las madres sí denuncian antes, sí se divorcian antes, sí hacen algo. Porque hay una especie de como de ley no escrita en las víctimas de violencia que es, a mí me pega, pero a mi niño no. Ya. Entonces vas tragando y vas aguantando, capeando el temporal, hasta que pone la mano encima al hijo. Entonces ya por ahí no. Eso sí que hay estudios y sí que hay registros. Quizá es curioso, ¿no? Que y me parece un resorte magnífico el hasta aquí hemos llegado. Es decir, yo aguanto lo que sea, pero me dijo no. Pero de todas formas, ese hijo ya estaría aguantando la violencia, ¿no? Ejercida sobre su madre. Claro. Partimos de la base de que una mujer víctima de violencia es una mujer en una situación de tensión permanente a la que no podemos pedirle los mismos comportamientos que le pedimos ni a nosotros mismos ni a la gente de la calle. Pero sí que es verdad que una mujer víctima debe ser consciente desde el minuto 1 que esa violencia no se va a quedar en ella. De hecho, cuando están embarazadas es cuando más golpes reciben. ¿Por qué? Porque es una forma de hacerle mucho más daño que un simple golpe. Entonces deben ser conscientes de que a su hijo le va a tocar. Antes o después, de una forma o de otra, les va a tocar. Entonces, no te pongas en la situación. Yo sé que esto es muy fácil desde fuera, pero deben ser conscientes de que en el momento en el que están viviendo ese infierno, sus hijos, antes o después, van a tocar algún tipo de violencia.
la que sea, bien violencia vicaria, bien violencia psicológica, que es muy común, la alienación parental es un clásico. Cuéntanos, ¿qué es esto? Esto es cuando uno de los progenitores, habitualmente suele ser el padre, también hay casos de mujeres que también lo hacen, pero en mucha menos número, es manipular al hijo para ponerlo en contra de la madre o del padre, del otro progenitor. Se dan muchos casos de divorcio, de decirle barbaridades al niño para que el niño no quiera estar con la madre. Entonces, claro, él llega y le dice al juez, no es que yo no quiera llevarle al niño, es que él no quiere verla. Ya. ¿Vale? Entonces, es otro tipo de violencia, igual, porque no dejas de privar a tu hijo de tu madre, de su madre, en este caso. ¿Y qué efecto tiene todo esto, ya sea cualquier tipo de la violencia que hemos hablado hasta el momento, sobre los menores? Tiene efectos trágicos. Primero porque el niño no deja de soportar una situación de tensión para la que no está preparado ni tiene herramientas. Claro. Un niño pequeño, por ejemplo, no se puede suicidar. No le cabe la idea. Entonces, ¿qué hacen? Pues muchas veces desarrollan montones de trastornos. De hecho, en la época en la que yo estudiaba se decía, y se sigue manteniendo a día de hoy, que la gente que tiene trastorno de identidad, es decir, personalidad múltiple, es gente que ha sufrido abusos en la infancia. Y como no le cabe el suicidio, la única forma que tienen de escapar es crear otra personalidad más fuerte, más sana, que no le pasan todas estas cosas tan trágicas. Entonces, esto por un lado. Sí. Ese niño no tiene herramientas para sostener esa situación de tensión permanentemente. O sea, tú imagínate que estás en una casa en la que tu padre le pega a tu madre, escuchas los gritos, escuchas los golpes, tú no puedes hacer nada, tú eres un niño pequeño, tú no puedes proteger a tu madre. Toda esa situación de tensión, sin unos recursos para salir a flote, pero hablo de recursos de todo tipo, recursos psicológicos, recursos físicos, porque él no es capaz de decir, pues me cojo y me voy. Claro. No, es que no te puede decir. ¿Vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay una cosa muy peligrosa que es el modelado, que es como nosotros aprendemos determinadas conductas. Es decir, lo que yo veo. Si yo veo cómo, por ejemplo, si yo estudio mucho, yo tengo un buen trabajo, yo voy a estudiar. Sí. Porque estoy viendo a mi modelo y a mi modelo le ha salido bien. Si esto lo extrapolamos a la violencia, tenemos un niño que ve cómo su padre le pega a su madre. Y no olvidemos que la violencia es muy instrumental. O sea, la gente, cuando es violenta, consigue las cosas. Ya. Evidentemente, consigue las cosas haciendo el mal. Pero si tú le quitas esa carga ética, tú tienes que con la violencia se consiguen las cosas. Y es lo que ese niño está viendo, como su padre, que es su referente, maltrata a su madre, sí, pero consigue lo que quiere. Los hijos de mujeres maltratadas son o maltratadores por puro modelado o deciden luchar contra esto. Se hacen policía, guardias civiles, son los menos. La inmensa mayoría aprende a esto. Y las hijas de mujeres maltratadas normalmente son víctimas. Porque ven a su madre a sentir y tragar por cosas tremendas. Dirá, bueno, pues es lo que toca. Es que como es su marido, no es lo que toca. Entonces, esto requiere mucho trabajo de la sociedad, de la familia, de la escuela, de todos los agentes sociales, para que entiendan que esto no se puede permitir. Porque por un lado y por el otro. Al final estamos en la normalidad. Lo que pasa en cada casa, ¿no?, se convierte en normal. Entonces, si tú ves a tu madre sufrir a diario o si tú ves a tu padre golpear a diario, se convierte en la normalidad. Y es por ello, entiendo, que se tiende a repetir. Pero en una sociedad actual, hablo del año en el que estamos, 2021, en el que hay tantísima información, tantísimos recursos, entre comillas, quiero decir, a diferencia del siglo pasado, ¿no? ¿Cómo es posible que se perpetúen estos roles, estos comportamientos? Me voy a meter en un jardín aquí, ¿vale? Vale. Vamos a ver. No podemos convertir un delito tipificado en el Código Penal, en un estilo de comunicación en la pareja. Esto no es, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos ciertos sectores de la sociedad, ciertas corrientes políticas y ciertas opiniones políticas que nos están diciendo que no, que esto no es violencia de género, que esto lo que es, en todo caso, violencia doméstica. No. La violencia doméstica está tipificada también y es muy clara. Cuando a mí me pegan porque soy mujer, es violencia de género. Entonces, estaría genial que tanto los medios de comunicación como la sociedad en general dejaran de blanquear la violencia de género. Dejaran de decir, no, es que ellos no se llevan bien. No. Si a ti tu marido te pone la cara como un mapa, eso no es que no te lleves bien. Eso es un delito. Y mientras la sociedad siga siendo cómplice y mientras el resto de la gente diga, a ver, no seas exagerada, no es para tanto, o mientras la gente siga diciendo, hombre, si te pones a beber, lo normal es que te violen. Ya. Entonces igual tenemos un problema más en la sociedad que en el Código Penal, que también tiene lo suyo el Código Penal. Pero
habrá que poner el pie en pared. Y desde tu punto de vista o opinión personal, si quieres darla, Sí. Estos últimos comentarios, que pertenecen, y todos sabemos a qué grupo político en concreto, ¿cómo crees que han llegado efectivamente a un ámbito como la política? Bueno, por esto que te digo, se ha blanqueado el discurso durante mucho tiempo. ¿Con la finalidad exclusiva de conseguir votos? Sí, bueno, ellos tienen una línea muy clara, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa especialmente son las mujeres que avalan este discurso. Claro. O sea, es que esto pasa, es que no puede ser que escuchemos en la tele diariamente como las mujeres que denuncian lo hacen para quedarse con la casa. Ya. Primero, eso no pasa, ¿vale? Uh-huh. Y segundo, si ellos supieran la cantidad de evaluaciones y de protocolos que sigue una mujer que denuncia, sabrían que es imposible. Que habrá gente que lo utilice en su favor en un divorcio, como hay gente que denuncia falsamente, por ejemplo, accidentes de tráfico. Sí. Claro que las hay, pero pasa con todas las leyes. Y no escucha a nadie decir, uy, mira qué malo es que defrauda el seguro. Uh-huh. Eso no lo he escuchado. Ya no, al revés, Entonces, ¿no? Claro, vamos a dejar de poner la culpa en la mujer, que esa es otra. O sea, tú vas a poner una denuncia por violencia de género y lo más normal es que te pregunten, vale, ¿qué has hecho? No, yo no he hecho nada, me han hecho a mí. Entonces, mientras la sociedad no entienda esto que está pasando y que a las mujeres las están asesinando, no podremos hacer nada. Ten en cuenta que la ley de violencia es muy reciente y la ley de violencia surge porque nos encontramos ante un asesinato impresionante, en el mal sentido, de Ana Orantes. Ana Orantes es una mujer que va a la tele a contar cómo su marido la está maltratando. Uh-huh. Una mujer de 50 años, que cuenta cómo se queda embarazada de sus hijos porque su marido la viola. Y en 48 horas, Ana Orantes es quemada viva en el patio de su casa. Conmocionó a la sociedad española. Claro, y dijeron, bueno, hay que hacer algo. Sí, esto 7 años más tarde, pero bueno, tenemos una ley que tiene muchísima deficiencia y muchos límites, pero es algo. No podemos permitir que por blanquear un discurso de determinadas personas, con los fines además, con lo que utilizan esos discursos, esto se pierda. Vamos, antes de meternos en la Ley Orgánica 1/2004, que es a la que te estás refiriendo, ¿verdad?, de medidas de protección integral contra la violencia de género, me gustaría cerrar este efecto de la violencia en los menores, aparte de esos trastornos que pueda desarrollar y aparte de, no sé si lo has llamado tú el modelado o el modelaje. Modelado, sí. El modelado. ¿Hay alguno más del que te gustaría hablar o que te gustaría comentarnos? Bueno, hay muchos, hay problemas de autoestima, uh-huh. Sobre todo en las chicas, de decir, es que yo no sé qué hacer si me encuentro con algo así. Hay mucha desconfianza, sobre todo en las chicas también. Los chicos son personas violentas, son porque a este tipo de familias, si se puede llamar familia esto, el padre muchas veces te dice, no, tú no puedes llorar. Llorar lo hacen las niñas. Entonces me estás prohibiendo que yo me exprese, estás creando una serie de carencias y de trastornos que luego, si tienen solución, la tienen muy complicada. Sí, vemos que sobre es todo el prototipo. La culpabilidad, esa misma culpabilidad que vemos en las mujeres cuando se separan o cuando no se separan, que también las hay, la vemos en los niños. Es decir, es que yo no pude salvar a mi madre. Yo tuve un paciente que su padre mató a su madre. Él tenía 5 años. ¡Qué horror! Él estaba delante cuando la mató, uh-huh. cortó el cuello. ¡Qué horror! Y él decía todo el rato, es que yo no pude hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Tienes 5 años y es que seguramente casi ni sabes lo que viste. Claro. Vio mucha sangre y él pues abrazó a su madre. Claro. Y se lo llevó de allí la policía. ¡Qué barbaridad! O sea, imagínate, él a día de hoy es inspector de policía, es una persona estupenda, uh-huh. y él sí tomó la decisión de decir, yo quiero engrilletar a la gente como mi padre. Uh-huh. Pero es una raya en el agua, yeah. porque eso requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo. Lo normal es que termines pues siendo como tu padre, porque es lo que te han enseñado. Uh-huh. Y si eres niña, pues siendo como tu madre, porque es lo que te han enseñado también. Claro. Pues claro, si no tenemos, porque esa es otra, no hay una educación en los colegios, no hay talleres en los que te digan, oye, mira, que esto no es amor, al final es eso. O sea, el amor no duele. Si el amor es difícil, si el amor te hace daño, no es amor, es otra cosa. Uh-huh. Ya lo llamaremos como sea, pero amor no es. Entonces, hay que enseñarle esto y hay que dejar de darle altavoz a esa gente que dice que las mujeres van por la calle pidiendo guerra y luego van y ponen denuncias.
Eso no se puede permitir. Bueno, es que eso, yo creo que para la mayoría de nosotros ya eso no es un discurso, no te iba a decir inteligente, es que no sé en dónde puede calar. Aparentemente no, si tú ves el Congreso, aparentemente hay bastante gente que no lo tiene tan claro como nosotras. Bueno, pero a lo mejor no es exclusivamente con esto, es ya como juntan absolutamente todos los discursos que puedan, todas las barbaridades juntas, pues claro, alguien va escogiendo uno de aquí y uno de allá, entonces siempre te vas a encontrar con una parte de la sociedad que alguno de esas cosas pues las quiera para ellos. Pero hoy en día la mayoría de nosotros, la mayoría de los ciudadanos nos comentan que por cómo se ha vestido una mujer, porque estaba a las 3 de la mañana, porque se había tomado 2 copas, eso es criminalizable. es para reírse. Recuerda la víctima de la manada. Sí. Le dijeron que ella no era víctima porque ella estaba en la calle, no se había encerrado en su casa. Que además me toqué encerrar. Claro. Además de que yo me toqué encerrar en mi casa. Bueno, la manada, ese caso fue otro de los que nos conmocionó, porque es que aquí parece que se van haciendo las cosas de conmoción en conmoción. Sí. Mientras tanto no ha pasado nada. Es triste, pero es así. Sí. Bueno, también es cierto que la evolución de la sociedad permite que haya cambios legislativos y, por tanto, es decir, aquí lo criticamos porque creíamos como mujeres, ¿no?, que era necesario antes, pero lo cierto es que ya se están realizando algunos cambios. Vamos a centrarnos ahora en esa Ley Orgánica 1/2004 que habías mencionado. ¿Cómo la ves tú? A ver, era una ley necesaria, lo sigue siendo, pero es una ley, bajo mi punto de vista y solamente en mi opinión, bastante corta. Le faltan muchas cosas. Tiene muchas carencias. Por ejemplo, vamos a ver, yo entiendo que es muy difícil conjugar los derechos de un detenido y los derechos de una víctima. Sí. Eso ha pasado toda la vida y es muy complicado. Pero parte de la idea de que cuando tú pones una denuncia, si se da una orden de protección, para que haya una orden de protección tiene que haber una comparecencia con el detenido y la víctima, y sus abogados y el juez y el fiscal. Esto quiere decir que ese señor ya sabe la que le va a caer encima. Con lo cual hay unas horas en medio entre la notificación de la comunicación y la celebración en la que la víctima está expuesta. Muchas veces viven en casa, con lo cual tienes que ir a casa. Entonces, yo entiendo que es muy difícil. ¿Qué vas a hacer? ¿Sacarlo de la casa antes de? No se puede. Pero sí que crea una situación de riesgo enorme. Y las condenas, que esto no es culpa de la ley, sí que es del Código Penal, pero las condenas son miserables. ¿Cuáles son en la actualidad? ¿Sabes? ¿Podrías decirnos algún ejemplo? Sí, mira, una paciente tuvo 20 años de malos tratos. ¿Sí? 20 años. Y le cayeron 2 años y medio. Esto no se puede permitir. Ya. Esto no se puede permitir. O sea, que tú matas a una persona sin querer, o sea, un homicidio imprudente, tú atropellas a una persona y la matas y te comes 4 años. Y ha sido sin querer, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay un muerto. Sí. O sea, tú apaleas a tu mujer durante 20 años y la condena es 2 años. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de lo que es. Sí, bueno, le estás pegando a tu mujer, pero es que es tu mujer. O sea, es el único delito en el que ser una mujer, o sea, ser su mujer, su esposa, es casi un atenuante. Ya. O sea, tú, por ejemplo, delitos contra el patrimonio, tú estafas a tu pareja y hay un agravante, porque te has aprovechado de su situación de vulnerabilidad. Y si le pegas, ¿no? O sea, es el único delito en el que tienes que probar qué ha pasado, no al revés. Tú vas a la comisaría y dices, mire usted, a mí me han robado el coche. Y la policía te cree y te dice, pues vamos a investigar. Sí. Aquí no. Tú dices, mira, que me han pegado. Vamos a ver si es verdad. Estoy diciendo yo que es verdad. Luego en el juicio ya que se demuestre lo que sea. Pero a mí me pones en duda, me victimizas 2 veces. Entonces la ley pues le pasa esto. Tiene muchos flecos. También es verdad que es una ley de hace casi 20 años. Pero bueno, tiene muchos flecos en los que pues faltan cosas. Y faltan recursos, sobre todo. Por ejemplo, el informe del psicólogo forense, del juzgado, no es vinculante. El del médico forense sí, pero el del psicólogo no. ¿Por qué? Pues porque parece que como se sienta la mujer es secundario. Entonces, hay que modificarla, sí, pero para reforzarla y fortalecerla, y no al revés. ¿En derecho comparado encontramos alguna que sea completa o que nos pueda gustar? No, porque es lo que te digo, es tan reciente. Por ejemplo, un tema que a mí sí que me preocupa especialmente. Es muy difícil que cuando tú condenas a un maltratador, automáticamente te quiten el régimen de visita de tus hijos. Eso no pasa. Bueno, un maltratador no es un buen padre, nunca. Porque el juez distingue perfectamente de lo que es una agresión a la mujer a él como padre. No, es que esto no puede ser. O sea, una persona que le pega a su pareja, aunque no le pegue al niño, a mí no me importa. Le está pegando a su madre y está viendo a su madre apaleada cada día. Claro. No puede ser un buen padre. Entonces esto sí que es una carencia grande de la ley. Yo no hablo de retirarle la patria potestad ni nada de esto porque esto es bastante gordo. Sí. Pero sí que debería haber un sistema
para suspender el régimen de visitas, modificable, ¿eh? Aquí no hay nada inmutable. Sí. Si vemos que él asiste a terapia, hay un cambio en su conducta, algo que nos deje ver que no es un peligro como padre, pues entonces reanudamos las visitas, pero esto no pasa. Entonces, ¿tú qué tienes? Pues tienes a una pobre madre y dice, sí, a mí no me ve, a mí no me toca, pero a mi hijo se lo lleva. Ya. Con el terror de que un día no te vuelva el niño. Otro de los casos recientes que también estuvo media España volcada. Juana Rivas, supongo que me habla. Te hablo, no me acuerdo del nombre. Que está de moda ahora que le han dado el indulto. No, de estos niños de Canarias, creo que fue. Ah, sí, efectivamente. Efectivamente. Se llevan al niño y que sí, que evidentemente es muy difícil controlar eso, pero bueno, la ley está, se supone que para protegernos. Entonces, sí que habría que revisarla un poquito. Entonces, pero vamos, tanto ella como el Código Penal, que también es tremendo. En definitiva, pues, yo estoy viendo que aparte de una reforma de estas normas, sería interesante una auténtica inversión, porque tú has comentado un par de cosas que me han llamado a mí la atención. La primera de ellas es ese tiempo, ese impasse en el que sucede una cosa y otra y la mujer está desprotegida, tener un lugar al que ir sí o sí. Es decir, una vez que interpones la denuncia, te tienes que ir automáticamente la policía te podría mandar a algún sitio. A ver, para que no tengas que volver a casa. Eso existe, son casas de acogida. Lo que pasa es que hay muy pocas plazas para la demanda que hay. Por eso, entonces, al final, es a lo que me refiero, que aumenten esas plazas requiere inversión. Claro. Y por otro lado, hablabas de controlar del régimen de visitas, ¿no? En el caso de custodia, de ver si esta persona se ha inscrito en algún tipo de curso y tal. También tiene que haber alguien que controle todo eso, que aunque haya, me imagino que no serán suficientes. Se supone que existe, que es el punto de encuentro. El punto de encuentro es cuando tú haces el régimen de visita con un mediador, porque la pareja no se lleva bien o la pareja no se puede ver, y entonces para evitar conflictos haces un punto de encuentro. Pero el punto de encuentro solamente ejecuta lo que dice el juez. Entonces, en el momento en el que la ley te permite que a pesar de tener una condena, tú puedas seguir ejerciendo tu régimen de visita, pues el punto de encuentro solamente tiene la finalidad de controlar que no pase nada allí, en ese momento. Pero ese niño sigue teniendo acceso a su padre, que es un maltratador. Otra pregunta que se nos ocurre, que llevamos, hemos oído siempre lo del abandono del hogar, ¿no? No puedes abandonar el hogar porque luego, según tenemos entendido, es relevante para la custodia. En el caso de las mujeres maltratadas que salen huyendo de casa, ¿también se les aplica? Eso ha cambiado un poco, ya no es abandono de hogar como tal, como era antiguamente, ahora se llama delito contra los deberes familiares. Entonces, tú tienes que demostrar, o sea, el padre, el maltratador, si él quisiera decir, mira, abandono de hogar, para ti te voy a condenar, tendría que demostrar que ha dejado desatendidos a sus hijos. Es decir, huir sin hacerte cargo de tus hijos. Porque es que abandonar el hogar, ¿qué es? Si yo me voy de casa con mis hijos no le falta nada. Claro. ¿Vale? Entonces, eso sí que se está modificando un poco para que, evidentemente, si tú te vas de casa y tus hijos están desatendidos, tú vas a pagar una condena porque tú los has abandonado. Pero si no, si tú te vas de casa con tus hijos y te ocupas de tus hijos, no hay delito ninguno. Me refiero a esos casos en los que hay mujeres que dejan a los niños en el colegio y cuando vuelven, pues se encuentran en esa situación, se van y a lo mejor se les pasa el tiempo, las horas, porque es que claro... en este caso también sería, esto también es el juez el que valore. Hasta qué punto la madre ha pensado más en el bienestar de los hijos que en otra cosa, y sobre todo en la situación de la que está huyendo. Es que el problema es este, o sea, la gente tiene que saber lo que pasa. La gente tiene que saber el infierno que es vivir una violencia de género cada día. Que el llegar a tu casa es el infierno. Entonces, si fueran conscientes de lo que pasa, no se dirían las barbaridades que se dicen, ni se dictarían algunas sentencias totalmente injustas. Pero es que si ya hay películas y todo, o sea, ya no es que tengamos información o datos científicos elaborados por psicólogos... Si ya hay hasta películas, que es la forma, ¿no?, de establecer una narrativa entre lo que sucede y la sociedad, ¿cómo es posible que no seamos todos conscientes de ellos o que se den estas sentencias desde tu punto de vista? Porque al final te termina pareciendo que eso le pasa a otra gente, pero que en tu entorno no pasa. Ya. En tu entorno también pasa. Y todo el mundo conoce a alguien que le pega a su mujer, que le habla mal, que no respeta a sus hijos, que la insulta a ella delante de tus hijos. Todo el mundo conoce a alguien. Sí. De hecho, cuando yo doy los talleres en los colegios hay una escala, se llama la escalera de la violencia,
Y es cada peldaño, como tú vas subiendo cada peldaño hasta que llegas allá la muerte, física o psíquica, me da igual, porque o te mata o te entierras en vida tú. Sí. Cuando yo doy estas charlas, a mí la gente le ha dado en chavales de instituto y le ha dado también con personas adultas y mayores. Sí. Y a mí siempre me dicen, yo conozco a alguien a quien puedo poner en cada peldaño. Ya, qué horror. Esto es tremendo. Qué horror. Y ves, y por ese ejemplo, muchas chicas me decían, es que mi novio me dice eso a mí, pero eso es porque me quiere. Digo, no, supongo que no te respeta. Que si quieres seguir subiendo los escalones, solo tienes que aceptar el escalón en el que estás. Claro. Mientras no entendamos eso, ¿qué pasa? Que para el chico es como muy fácil, ¿no? Muy instrumental. Ya. Decir, no, dame tus claves de Facebook. No te doy nada. Ya. No te doy nada y tengo mi libertad individual como persona. Uh-huh. Si no te gusta la persona que soy, siempre te puedes ir. Bueno, El hecho de que tú quieras tener una relación sexual no te da derecho a nada. ¿Hacia dónde vamos entonces podemos poner un poco de positividad en todo esto? ¿Crees que vamos hacia una mejora de la sociedad o, dados los últimos acontecimientos, crees que estamos igual, vamos a peor? Yo creo, lamentablemente, que estamos en la situación de tener que luchar para mantener los derechos que tenemos ahora mismo. Uh-huh. Es lo que creo. Entonces, bueno, el tener que explicar cada 2 por 3 por qué la chica de la manada es una víctima, por qué las mujeres asesinadas son víctimas. A mí me da mucha pereza, pero además me parece un reflejo de la sociedad que tenemos ahora mismo. De que tú ves los casos de violación, de violencia, y hay gente mayor, pero son muchos chavales jóvenes. Chavales de 15, 20, 25 años. ¿Qué le estamos enseñando a estas personas? ¿Qué le estamos diciendo? Te voy a decir una cosa que no tiene nada que ver, pero es un reflejo. Cuando hablamos de las mujeres víctimas de trata, de las prostitutas, sí. Yo he tenido chavales en los talleres que me dicen, bueno, pero es que yo no tengo el derecho a ser prostituto. ¿Sabes por qué? Porque a ti no te enseñan que tu cuerpo vale dinero. Claro. A que tu cuerpo es una cosa, ¿vale? Entonces, mientras nos parezca bien que se pague, porque la prostitución no es pagar por mantener relaciones, es pagar por el poder. Mientras nos parezca bien la prostitución, mientras nos parezca bien los vientres de alquiler, mientras nos parezca bien blanquear las violaciones y decir, bueno, es que si ella bebe se expone a. Si ella bebe no se expone a nada. Eres tú el que utiliza aquella bebida para conseguirlo que de otra manera no puede. Mientras nos parezca bien todo esto, no vamos a conseguir cambiar nada de esto. Y cuando tú dices esto en la calle, ahí te dicen, tú lo que eres una feminazi. O a lo mejor, ¿sabes? Pero es que a mí no me da la gana que a las mujeres las maten porque son mujeres. El día, se lo explico mucho a los chavales de los talleres. Digo, vamos a ver, tú como tío, ¿a que no tienes miedo de salir de juerga y que te violen? Que también te puede pasar, ¿eh? Ya. No tienes el miedo, porque no pasa. Pero a nosotros sí nos pasa. Entonces yo estoy harta de tener que ir por la calle mirando para atrás cuando es de noche y de tener que mandarle mensajes a mis amigas de estoy en casa. Estoy harta. Quiero hacer lo que me dé la gana sin tener miedo de que un tío me coge, me viole o me mate. Pero para eso hay que cambiar el Código Penal, ¿cierto? Pero también las cabezas de la gente. Al final las leyes son personas que firman. Claro. Habrá que cambiar las cabezas de la gente que hace leyes, la cabeza de la gente que está en los juzgados, la cabeza de la gente que está en el Congreso y la cabeza de la gente que está en la calle. Unas cuantas nos quedan. Claro, Vaya. Hay trabajo por delante. Hay trabajo. Y última pregunta, que sabemos que tienes cosas que hacer. El Ministerio de Igualdad, ¿crees que supone un símbolo de esta lucha en general que se está creando, esta concienciación, si se puede llamar así, de la situación? Me voy a meter en otro charco. Me parece que debería ser un símbolo, pero me parece que no es consciente de la responsabilidad que tiene y que las manifestaciones que se hacen desde el Ministerio son manifestaciones que hace la máxima entidad en igualdad del país. Hay que tener esto presente. Sí. No podemos decir miembros y miembras porque hacemos el ridículo y blanqueamos la lucha. Entonces sí que me gustaría que hubiera gente con formación y gente que entienda lo que está pasando. Bueno, pues a lo mejor una vez que ya está creado el Ministerio, luego ya irán llegando los expertos como tú, que yo creo que nos has aportado una visión muy profunda, muy bien explicada, con muchísima terminología, que nos va a servir, porque hay muchos opositores que a lo mejor en este punto se preguntan, bueno, ¿por qué nos habéis traído esto? Pues principalmente, no solo porque forma parte, por suerte, del temario de todos, porque eso es así, forma parte del temario de todos o de casi todos los opositores en España, que eso implica que la mayoría de los futuros funcionarios tienen que conocer estas normas, ¿no? Es porque hay normas
que están totalmente vacías de contenido a la hora del estudio. Yo creo que tú nos has aportado una nueva visión y especialmente una motivación a la hora de coger estas normas y estudiarlas. A mí me gustaría también, porque me parece que hemos quedado un poco negativo todo. Sí. Lo que yo sí tengo claro es que la masa mueve a las leyes. O sea, hay que luchar por esto y cuanta más gente luche por esto, mejor. O sea, claro que podemos acabar con esto. Requiere un esfuerzo muy grande, pero creo que la gente, especialmente la gente joven, debería querer un país mejor. Uh-huh. Y un país mejor es un país en el que no se violen a las mujeres y no maltraten a las mujeres y no asesinen a las mujeres. Yo quiero pensar que estamos en el camino correcto para ello y que ya hay muchas personas como tú involucradas que saben muchísimo y que lo van transmitiendo a las nuevas generaciones y que todos vosotros vais a conseguir que se cambie esa perspectiva. Ojalá. Muchísimas gracias, Alba Aróstegui, por haber estado con nosotros. Un placer escucharte como siempre. A vosotros como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto. Sin duda, una conversación muy distinta a las que solemos tener en la radio del opositor, que agradecemos inmensamente a Alba Aróstegui que se haya prestado para que los opositores podamos atisbar esa parte de la realidad social que a través de las normas no podemos conocer. Esperamos que a ti te haya gustado dentro de la temática y dentro de que hemos hablado de ciertos aspectos que son tristes y que no nos gustaría que sucediesen no solo en España, sino en cualquier lugar, pero bueno, vamos a centrarnos en nuestro país y especialmente que sean comportamientos que vayan erradicándose. Ella está. Ella es tan fuerte y tan valiente. Ya sabemos que tenemos a nuestra disposición el teléfono 016, que no deja rastro en el teléfono, y también que podemos conocer y obtener muchísimos recursos a través de la página Violencia de Género. Nuestra recomendación de lectura tenía que ir en esta ocasión de la mano de nuestra invitada y nosotros hemos elegido un artículo disponible para todos online, no hay que pagar por él, que lleva por título La adolescencia ante la violencia de género 2.0, concepciones, conductas y experiencias. Sus autoras son Trinidad Donoso Vázquez, María José Rubio Hurtado y Ruth Vila Baños, de la Universidad de Barcelona. Nos parece muy interesante porque realizan un estudio para presentar un instrumento de medida sobre las violencias de género 2.0 y analizar las percepciones y experiencias de adolescentes, así como sus respuestas ante esta violencia. El estudio se ha realizado sobre 3.000 adolescentes españoles y españolas y creemos que os puede interesar mucho para saber cómo está la violencia de género entre los jóvenes en la actualidad. Si os interesa, lo dejaremos colgado en nuestra página web, laradiodelopositor.com. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa tan especial y muchísimas gracias a la Academia AUDE Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.